And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Guess I'm smoking Spanish with Miss Atlantic, her tits gigantic. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Portero Jugador. Y antes de comenzar, dar las gracias de nuevo a MC Workout por cedernos el espacio de grabación. Y hoy tenemos el placer de estar con el actual entrenador de porteros de la selección de Arabia Saudí, Fran Burgueño. Muy buenas. Portero Jugador. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros y poder charlar un ratito. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy bien, ahora de vacaciones. Y bien, la verdad es que muy contento con la experiencia. Desde después de salir de Industrias, era una incógnita cómo podía estar en un país extranjero, cómo iba a ir y todo, pero la verdad es que muy contento. Claro, porque antes de ese proceso de acabar ahora en Arabia Saudí, como todo el mundo hay unos inicios, Sí. ¿Cómo empieza Fran introduciéndose en el fútbol sala? Pues desde muy pequeño, jugaba, entrenaba, hacía de todo. Mi primer equipo fue femenino, que es un reto que yo pues creo que todo el mundo debería estar, el femenino. Luego pasé por base, Benjamín, alevín, infantil, juvenil, todo tipo de categorías. Hice tercer nivel también en el CAR y aquí es donde empieza un poquito el proyecto de entrenador de porteros, ¿no? Mi proyecto de grado va enfocado a hacer una escuela de porteros que finalmente se hace realidad con Paco Sedano. Y desde entonces, pues, me he dedicado más a la portería. Estaba entrenando en Mataró a porteros, recibí una llamada de Industrias y fue cuando vine para acá. Claro, todo ese proceso previo, antes eras jugador. Sí, en segunda vez llego a jugar. Un equipo Talleres Cortada, ya ha desaparecido el equipo, pero bueno, muy bien, la verdad es que muy buenos recuerdos. ¿Y cómo llega esa pasión, esa chispa de decir, quiero dedicarme a la formación de porteros? Pues básicamente porque antes no había. Antes tú ibas a entrenar y te daban 10 minutos con una pelota y te ibas a la portería y entrenabas o no. Entonces había muchas carencias. El que tenía mucha calidad, perfecto, pero los que teníamos que necesitar trabajo, pues necesitamos el trabajo. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar el proyecto de grado, pues digo, pues ¿por qué no una escuela de porteros y meterme en el mundo de porteros? Porque realmente había pocos entrenadores de porteros de fútbol sala. Sí que en hockey y patines tienen su entrenador de porteros, en hockey hierba también, en fútbol por supuesto, waterpolo y tal. Y fútbol sala pues era una figura que la hacía cualquier persona si tenía en el club, de cualquier forma, pero no de algo un poquito más profesional. Y antes de recabar, como decías, en Mataró, después Industrias, ¿cómo es tu primera experiencia como entrenador y qué importancia le dabas al portero ya desde ese momento? Mucha. Yo pues también he entrenado en segunda B, también en Nacional A, en la antigua Nacional A, en muchos juveniles nacionales. Importantísima. La figura del portero es importantísima. Antes lo hacía yo un poquito de forma altruista, cuando tenía un poquito de tiempo. No teníamos esas figuras. Pero era muy importante. De hecho, a cada club que iba, mi principal preocupación era cómo es el portero. Necesitamos un portero, necesitamos fichar a alguien, necesitamos... Y al final creo que es fundamental tener un buen portero para tener un buen equipo. Y llegas a estar también en selección catalana. Uh-huh. Correcto. ¿Hubo en aquel entonces también algún cambio respecto a esa figura de entrenador de porteros? ¿Lo trabajabais? Ahí no teníamos entonces. Luego estuve trabajando con la selección catalana un par de veces de seleccionador de porteros. Y antes no, cuando era seleccionador no teníamos entrenador de porteros. Es curioso porque en la selección alevín, una vez que quedamos campeón de España, jugamos con un portero que después se hizo más portero, Eric Navarro, que no era portero 6 meses atrás, curiosamente en alevín, ¿no? Y resulta que en un campus, pues él probó la portería, le gustó, pues el plan lo seleccionamos, acertamos porque, bueno, acabó siendo campeón de España, luego lo fichó el Barça, etcétera, y estuvo unos años importantes. Bueno, es que esta situación que comentas, yo creo que pasa en muchas ocasiones, que al final ese crío empieza en la portería por situaciones externas. Yo creo que poco a poco se está consiguiendo que el portero quiera ser portero. Exacto. En inicio. Nosotros, tanto en la escuela como lo que íbamos viendo en clubs, cada vez es más chulo encontrar niños prebenjamines o benjamines que ya tienen muy claro que quieren ser porteros. Eso es, para mí es muy bonito, ¿no? Cuando antes de portero quizás era el que menos corría, el que no se quería poner. Ahora esa figura ha cambiado. Y eso es un trabajo que se ha hecho durante muchos años que es muy productivo. Sí, pero a veces se corre el riesgo, ¿no?, de que haya esa especialización temprana. Uh-huh. Porque el niño, pones de portero, pero si no
solo lo encasillas en esa posición, dejas de que el niño desarrolle otras habilidades que le estás coartando, ¿no? Sí, yo creo que un año estuve en el Prebenjamín de Industrias también. A partir de Benjamín, yo creo que todos deberían pasar por portería. Portería y otras posiciones. Definir posiciones no creo que sea bueno tan temprano. Pero la portería sí que tiene algo. Es decir, no todo el mundo vale para ser portero. Tú ves enseguida al niño que sabes que no va a ser portero. Pero en cambio ves a otro que le hace una ilusión, que podría llegar a ser portero porque le gusta la posición y demás. Y hay niños que le gusta de todo. O sea, juega de pívot, juega bien, juega de portero, juega bien. Por eso el tema de probarlos todos creo que es una riqueza que el entrenador tiene que tener y no encasillar tan pronto a un niño. Y portería igual, evidentemente todo el mundo debería pasar por portería. ¿Y cómo consigues identificar tú en ese momento que decías que se ve enseguida quién vale para ser portero? En pequeños es muy claro porque los pequeños muchas veces tienen miedo a la pelota. Entonces el que ya tiene miedo evidentemente descartado. Para mí un jugador coordinado, jugador pequeñito coordinado, tiene muchos números de llegar a ser un buen portero. Después, evidentemente, está el trabajo de la técnica, que ya se incidirá un poquito más adelante en él para ver si le gusta o no. Pero sobre todo te tiene que gustar. La portería te tiene que gustar. Tú no puedes jugar obligado. Cuando juegas obligado no juegas bien, con todas las posiciones. Porque después de selecciones catalanas, donde Sí, luego estuve de jugador en Can Masuet y a la vez estaba entrenando selección catalana, hoy acabé, luego en Parecha volví a jugar y luego acabé en Can Masuet también de entrenador, en segunda B. Estuvimos lo que era Nacional B para ascenso Nacional A. Y estuve ahí 2 años. Luego estuve en Olympic La Floresta 1 año, en Nacional A, y después ya pues me dediqué a la base directamente. Me fui a entrenar porteros a Mataró junto con el infantil, que también llevaba, y luego pues vine a Industrias también a coordinación, a llevar un prebenjamín, más a la base. ¿Eso que te llenaba más, el trabajar con la base? Sí, me llena mucho la base, mucho. Mi rol ahora es completamente diferente al trabajo con la selección y demás, pero trabajar con la base te da mucha riqueza. Que es reflejado, ¿no? En ese niño que no tuvo ese trabajo de porteros. Correcto. Creo que al final nace mucho la necesidad de ser entrenador muchas veces para compensar eso que nos... Exacto. No, y además siempre he dicho que a mí enseñar me encanta. O sea, a mí me encanta enseñar. Si tienes la oportunidad de enseñar mediante el deporte, creo que es una de las riquezas más buenas que hay, ¿no? Es decir, mediante un deporte tú puedes enseñar todo lo que sabes. Es muy importante. Cómo transmitir, que si me permitís creo que es una de las muchas carencias que hay actualmente, ¿no? A veces en los cursos y tal se expresa mucho técnica, táctica, dirección de equipos, pero la gestión de grupo, que es muy importante saber con qué es lo que tienes, cómo lo vas a trabajar, cómo te vas a dirigir a ellos, sobre todo en niños, es muy, muy, muy importante. Y hay una carencia, creo, últimamente en ese aspecto, ¿no? Deberíamos incidir mucho más en la base. Y ahí lo que entra en la base es cómo remuneramos la base. Lo que hablamos muchas veces de que el entrenador de base está muy mal pagado. Y entonces al final no se siente ni recompensado ni nada, ¿no? Al final tú lo haces porque te gusta, pero si siempre decimos que los mejores entrenadores tienen que entrar en la base, pues también tienen que estar acorde con lo que se le está pagando a ellos, ¿no? Porque tienes delante a 12 niños, responsabilidad de él, de que ya no hablamos de ganar campeonatos, hablamos de un aprendizaje, de que el niño cuando entra tiene que acabar después de 1 año, 6 meses, 1 año, haber aprendido algo. Si no aprende nada es un fracaso. Y yo creo que tenemos que incidir mucho en la base para tener frutos en un momento dado del futuro. Bueno, además, yo creo que uno de los problemas, ¿no?, está en que a veces le damos mucha importancia al conocimiento del juego, de la técnica, de la táctica, pero dejamos de lado a veces el conocer primero al niño o a la persona. Exacto. Y esa primero es una de las carencias. Exacto. El tratar a todo el mundo igual, en general, puede estar bien, sobre todo cuando estableces normas. El tratar individual es la hostia. O sea, ¿qué necesita? ¿Qué demanda un niño? ¿Qué le puedo dar? Este niño me demanda esto, voy a darle esto. Y cuadrar eso con 10 caracteres que están demandando cosas diferentes, ese es el gran reto de un entrenador.
Yo al igual a ti me puedo decir a ti, te puedo pegar un chillido que tú me aceptas y reaccionas, pero hay otra persona que quizás no. Necesita otro tipo de enseñanza. Ese es el gran reto de un entrenador actual en la base. Darle a cada uno lo que necesita y que el grupo se beneficie de ello. Y hablas de la formación. ¿Cómo se trabaja? ¿Crees que se está cambiando para podernos adaptar más a lo que tú comentas? Se debería trabajar en esa línea para acabar adaptándote a una gestión de grupo sana. Sana no es que tú lo ganes todo o que lo pierdas todo. Sana es que tú te puedas expresar bien todos tus conocimientos, que ellos lo capten y lo apliquen. Eso es sano. Evidentemente tenemos en base a un problema como son los padres. Ya sabemos que yo soy padre también, tengo a mi hijo que juega. Al final necesitamos el apoyo de los padres. Somos formadores, ¿no? El apoyo no significa que corto relaciones con los padres y no me quiero ni hablar. No. Puedes tener las cosas claras y decirle, pues yo voy a ir por aquí y estas son mis normas o mis formas de entrenar. Necesito que me ayudes. No necesito que me discutas. Pues que ahí está el reto, ¿no? De no dejar de banda o cortar de golpe el trato con la familia, porque al final tanto familias como entrenadores tenemos que ir en la misma dirección. Eso. Pero creo que a veces el hecho de que vean de cerca un entrenamiento, eso dan, que ellos conozcan, ¿no? y que no pongan en tela de juicio, pero sino que valoren el trabajo que hay. Uh-huh. Creo que eso a la larga te da muchísimo. Sí, pero el problema es que nosotros formamos formadores. Está muy bien, los formadores ellos autoforman y al final explican lo que forman. ¿Quién forma a los padres? Nadie. Puede haber padres muy formados, padres que no. Entonces estamos en el límite de decir, ¿puedes dejar ver entrenos? Sí, claro. Es que no es malo. Pero claro, si un niño no puede condicionar que su padre esté en el entreno, quizás es negativo para él. Entonces, a veces se toman medidas drásticas como no dejar entrenar para todos. Yo creo que como autonomía del niño, porque cada vez lo estamos haciendo a veces muy dependientes de según qué cosas, como autonomía del niño es positivo. Que entrene, que se dedique a jugar, a divertirse. Si está a veces pendiente del padre, viene mi padre, no me viene mi padre, quizás por ahí no vamos bien, ¿no? En esa época, el COVID, pues se prohibieron los entrenos de padres muchas veces y tiene cosas positivas y cosas negativas, evidentemente. El COVID tuvo muchas cosas negativas, pero una buena es el entreno de padre. No tengo ningún problema en que un padre vea un entreno, al contrario, pero tiene que respetar el entreno. Esas son las normas importantes. Como que ya por desgracia nos hemos encontrado muchas situaciones también de ir a pabellones y ver que se escucha más las indicaciones que dan los padres desde la grada que la de los entrenadores en banquillo. Correcto. Sí, y es donde digo que el entrenador también tiene un reto con eso, ¿no? Es decir, no pasa nada reunirse con los padres y decirle, mira, el entrenador soy yo, que para eso me he formado, para eso creo que estoy capacitado, por favor ayudadme desde grada, animad todo lo que queráis, pero indicaciones no, porque a veces lo ponemos locos. Yo digo izquierda, él dice derecha, yo digo aprieta, él dice ponte en media pista. Para mí es contra... ¿Puedes animar? ¿Puedes estar viendo a tu hijo? Por supuesto, evidentemente, pero siempre respetando lo que está diciendo el entrenador. Porque, claro, siempre entramos es que el entrenador es muy malo, es que, bueno, al final tú eres el que decide dónde dejar al niño para que crezca. Si tú crees que ese entrenador realmente no está preparado para llevarlo, no intentes cambiar al entrenador. Vete a un sitio donde tú estés más a gusto. Pero el problema está en que el entrenador tiene que estar pendiente, ¿no? De esos 10 niños y hacer de las 20 familias que hay. Correcto, sí. Creo que ahí también tiene que haber la ayuda del club, incluso una persona del club que tenga esa función de hacer esas reuniones periódicas. Tiene que existir 100%. 100% el coordinador de bases, incluso es bueno dividir la coordinación, no todos los equipos de una sola persona, sino en 2 personas. Como experiencia a mí me ha ido muy bien, ¿no? Dividir parcelas, por decirte algo, desde Benjamín a Alevín una persona y de Alevín infantil, que es un poquito más rendimiento juvenil, otra persona. A mí me ha ido muy bien separarlo. Me ha ido muy bien porque divides la faena, simplemente. Y eso ayuda también y que eres la cara visible con los padres. Por eso siempre decíamos que al entrenador no hay problema en hablar con los padres. Siempre tiene que haber comunicación. Pero la comunicación realmente importante, tiene que existir con el coordinador. Por no crear un problema que al igual
A veces es más un tira y afloja o una forma de ver, y por no convertirlo en una cosa que es crónica, pues tienes alguna duda, vas al coordinador, hablas con él, el coordinador ya transmitirá al entrenador lo que tenga que transmitirle, que creo que es el encargado de ello. Que en muchas relaciones también hemos comentado en episodios anteriores de que es muy importante que esa línea de trabajo y de idea sea la misma desde un mismo cuerpo técnico. Exacto. ¿Crees que también desde coordinación es necesario que sea esa línea de trabajo igual? Completamente. Mira, cuando estuvimos de coordinadores en industrias, nuestra línea de trabajo intentaba ser la misma, desde alevín infantil hasta arriba juvenil. Una sencilla razón. Nosotros a veces movíamos muchos jugadores. Tenían que subir jugadores. Si tú juegas un mismo sistema, entrenas más o menos los mismos conceptos tácticos, ese niño cuando sube no se va a encontrar tan, digamos, perdido que otro que no lo es. Entonces tiene que trabajar todo el mismo sistema para cuando llegue arriba, pues ya tenga memorizado el sistema. Nosotros, por ejemplo, por darte un ejemplo, trabajamos el 3-1, ¿vale? 3-1. Un entrenador nos decía, ¿puedo trabajar de 4? Cuando tengas asumido el 3-1, sí, no hay problema. Pero primero vamos a ver por las líneas nuestras del club. Esto es lo que queremos trabajar. Luego quieres que trabajar de 4, quieres trabajar otra variante, no hay problema. Pero primero que el niño tiene que saber el 3-1. Bueno, al final es facilitar, ¿no?, ese aprendizaje, ¿no?, del que hablamos, y que el niño, a veces el alevín que subió en el infantil, ya por una diferencia física de ritmo, le va a apostar, pues encima se le dificulta, ¿no? Y no va a concordar un poquito a lo que él está acostumbrado a escuchar el resto de la semana. Eso es. Eso también es súper importante. Pero ya hablando también a nivel de esa gestión de familias, al final el servicio tiene que ser ¿no?, el que se ofrece como club, no tiene que ser tan parecido de la alevín al cadete. Puede distar en 4 o 5 cosas. Al final la línea de trabajo es la misma, o debería ser la misma. Entonces, si tú a un padre le dices, va a subir tu hijo con el infantil, vale, pues sabe que el padre, pues que el modelo de juego de este club es este. O sea, que su hijo se va a sentir un poquito más identificado, que si no se le dice, no, al infantil que la juega de 4 y tú estás jugando toda la temporada de 3-1. Al final no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido ni para el niño ni para el club. Al final, líneas de trabajo tienen que ser las mismas. Y retomando un aspecto que comentabas antes, que hablas sobre todo de deportes como el balonmano o el hockey, ¿qué crees que podemos aprender en cuanto a la figura del portero de todos estos deportes? Siempre hay que aprender muchas cosas de todo el mundo, y evidentemente de balonmano también tenemos que aprender. Sobre todo, el balonmano trabaja mucho la dirección, ángulo de salida de la pelota. Entonces, de cara a aplicar al fútbol sala, que es muy interesante, para en qué momento, dónde está la pelota, qué ángulo de salida tiene hacia la portería, cómo podemos tapar ese ángulo, cómo podemos atacar, hacia dónde puede moverse esa pelota. En balonmano, por ponerte un ejemplo, los extremos saben que no puede acabar en muchos más sitios que no sea en el palo largo o el palo corto. Entonces, los porteros van trabajando en función a eso. Hockey igual. Hockey al final es de espacios, es súper difícil hacer un gol a un portero de hockey. Sobre todo porque no hay espacio. Bueno, pues ellos trabajan mucho la coordinación de apertura de piernas, por ejemplo. Porque están todo el rato agachados. Es una fuerza motriz del tren inferior brutal. Entonces, cada uno se puede aprovechar en muchas cosas. La idea es esa, aprovechar cosas de un deporte y otro y aplicarla poco a poco al fútbol sala. Ellos también aplican cosas. De hecho, el ejercicio de 1 contra 1 de la cruz, en fútbol cada vez se ve más en los porteros de fútbol. Antes no se veía, en una salida no se veía el 1 contra 1, una cruz con una rodilla abajo. Ter Stegen, Neuer, cada 2 por 3 hacen la cruz. Y Oblak, todo el mundo hace 1 contra 1 cercana a la cruz. Bueno, pues también han aprendido de nosotros, ¿no? Comentabas fuera de cámaras también que te estás formando ahora en balonmano. Sí, bueno, ahí estoy. Me encanta el deporte y como mis hijos están en el balonmano, pues sí, he hecho un par de cursos oficiales de la Federación de Balonmano. ¿Te está sirviendo a ti para incorporar cosas nuevas como entrenador de porteros? Sí, todo sirve, todo sirve. Yo creo que al final, como entrenador de porteros, uno de los bagajes más importantes, lo que hablábamos antes, no es copiar ejercicios. Entonces, veo una cosa que me gusta, ¿cómo la puedo adaptar a mi estilo de entreno, a mi portero de fútbol sala? Creo que esa es la faena más importante que hay que hacer. Yo cojo un ejercicio o la gente dice, no, es que es muy fácil, cojo YouTube, hago los ejercicios. No, no es tan fácil. Porque yo tengo que aplicar ese ejercicio, cómo aplicarlo a mi portero. Y lo más importante, ¿qué edad tiene mi portero? Yo no puedo aplicar ejercicios de senior
a cualquier portero. O ejercicios de paso de valla, porque igual mi portero hace muy bien la paso de valla. Necesito aplicar otro tipo de ejercicios. Importante qué es lo que se tiene entre manos, cómo mejorar lo que tengo entre manos, porque si tú eres un portero y él es otro, a ti te va a mejorar unas cosas, pero él tendrá otras potencias que tendré que variar para que él mejore otras cosas. Y al final llegará a un entente en que ser el portero más completo que haya. Bueno, a mí podríamos hablar un poquito también, esto te lo da el sentido común, pero ese sentido común se trabaja con la formación específica, ¿no? Uh-huh. Tú para llegar a ser ese entrenador de porteros, te formas en el CAR. Uh-huh. Sí. Y luego, ¿cuál es ese proceso para llegar? Pues luego hago un curso también con la Federación Catalana, o la Liga Catalana de Fútbol Sala, de entrenador de porteros, también, que lo dieron hace, no creo recordar el tiempo, lo dieron un tiempo atrás. Y aparte, pues bueno, yo me voy formando viendo vídeos, viendo cosas de... No vídeos, ejercicios. Para mí es importante lo que dicen la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explica? Pues hay un par de libros también de entrenamiento de porteros que también los intento leer y demás. Y lo más importante de todo, creo yo, ensayar y equivocarte. Ensayar y equivocarte te da muchas cosas, muchas. Porque al final tú vas haciendo los ejercicios, los programas, los diseñas y los aplicas. ¿Y funcionan o no? No funciona, vale. ¿Dónde no ha funcionado? Aquí, porque este portero lo cambias y vuelves a equivocar. Al final, el ensayo de errores es lo que te da mucha más experiencia de cara a decir, pues mira, hay que ir por aquí o hay que ir por allí. Es muy importante el momento de la temporada, que al principio no podemos entrenar de todo en cualquier momento. No. En pretemporada tenemos que entrenar un tipo de ejercicios. Pues estamos cargando. Luego, durante el mantenimiento de la temporada es otro tipo de ejercicios y al final de temporada es otro tipo de ejercicios, evidentemente, por la carga que llevas, por la carga que no llegas. Aparte, nosotros tenemos un hándicap. Normalmente, en equipos normales, un portero juega y otro no. Normalmente, primera división. Pues el portero que ha jugado durante la semana siguiente al trabajo no puedes trabajar igual como el portero que no ha jugado. Evidentemente puedes intentar cargar mucho más al portero que no ha jugado, porque está más fresco que al que ha jugado. Entonces hay que jugar con todo esto. Bueno, al final esto va mucho de la mano, ¿no? de la preparación física. Correcto. No podemos obviar, ¿no? Varias cosas, pero si ese portero juega 40 minutos el sábado, el lunes tiene que haber una compensación. Exacto. Yo he tenido suerte que todos los preparados físicos con los que he trabajado pues estaban muy bien preparados y siempre había muy buena sintonía y hablabas, ¿no? Decir, oye, mira, pues vamos a meter el entrenamiento de porteros, por ejemplo, ¿qué te parece el martes después de esta carga y tal? Y se hablaba, se consensuaba y sin problema. No hay problema. Y además era de lógica, o sea, las cosas lógicas pues tienden a imponerse, ¿no? Y sí, al final el preparador físico tiene mucho que ver, el entrenador también tiene mucho que ver, porque al final es un cuerpo técnico donde tú consensuas cuándo entrenar y cómo entrenar, ¿no? Es decir, mister, ¿qué te parece si hacemos un entrenamiento específico aquí? O si tú en tus sesiones de la mañana me dejas 20 minutos para trabajar esto y lo otro. Al final la comunicación te da mucho, ¿no? Es decir, tú llegas a un sitio nuevo y dices, bueno, pues necesito trabajar así, yo trabajo así, o intento trabajar así. Esto no es la panacea, ¿no? Esto no es la mejor forma de trabajar, pero es mi forma. ¿Qué podemos adaptar para que tú vayas aquí? Pues la comunicación siempre te ayuda pues a crecer. Hablabas ahora también de esta dualidad de que normalmente suele ser un portero fijo que el que juega y otro el que está en banquillo. Uh-huh. ¿Cómo se gestiona ese portero que está en banquillo que quizá carece de minutaje mentalmente? ¿Cómo lo preparas? Difícil, muy difícil. Mira, sin ir más lejos, yo estuve un año entrenando en Segunda B, donde el portero pues era mejor que yo. Yo estuve casi un año sin jugar. Es difícil. Pues tienes que hacer un ejercicio primero de canalización de la frustración. Porque ese portero está frustrado. No juega, entrena y no juega. Entrena y no juega. Al final tienes que hacer un ejercicio más psicológico, más decir, venga, llegará tu oportunidad. Y al final es un trabajo que hay que hacerlo. Y eso mentalmente te da mucha fortaleza. Si realmente puedes canalizar esa frustración. Al final, pues como entrenador tienes que decirle, bueno, pues sigue trabajando, inténtalo, sigue trabajando, estás trabajando bien. Pero claro, el otro es mejor que tú. Y ahora está bien. Hay que encontrar el momento para poder meterte. Y normalmente se encuentra. O para eso mismo también lo que comentábamos antes, la importancia de esa formación en lo que es un entrenador de porteros. Exacto. Y formación y sobre todo en conocimiento de grupos, lo que decíamos antes. Al final, el conocer muchos grupos diferentes te da un bagaje, no digamos psicológico, pero un bagaje de conocer personas y jugadores que tú puedes aplicar, puedes entender,
La experiencia también te dice cómo hablar a una persona, cómo decirle, bueno, pues mira, este tío está jodido hoy. Lleva 3 semanas sin jugar, está jodido. Hoy no está para entrenar. Cuidado. Somos personas. Al final, yo no puedo machacar a una persona que lleva 3 semanas sin jugar porque sé cómo está su estado anímico. Muy importante el estado anímico. El portero sabemos que el estado anímico es muy determinante. Sí, porque al final, hace unas semanas lo comentábamos, ¿no? Que el portero está durante un partido, ¿no? Está jugando y me llegan una vez, ¿no? O esa acción que hace, como mucho puede durar 5 segundos. Sí, ¿no? El resto de tiempo, si ha tenido un error, ha tenido una bronca, lo está recordando. Conscientemente lo está recordando. No tiene ese poco tiempo que tiene el jugador, ¿no? Que rápidamente tiene que estar jugando, tiene que estar presionando. El jugador tiene mucho tiempo para... Sí. Mira, una de las capacidades más importantes de un portero es la concentración y el no caer en la desudación o al contrario, en hacer una parada y decir que soy la hostia, ¿no? Es decir, un portero, su error está claro que se ve mucho, se ve muchísimo. Pero siempre digo a los porteros, detrás de un error, ahora tienes que hacer el mejor partido de tu vida. Tú no puedes pensar en el error porque se sigue jugando. Yo es lo que intento transmitirle, ¿no? Y esto viene de un libro que leí de tenis muy interesante, que decía que el jugador de tenis bueno era el que se olvidaba del punto que acababa de perder y seguía jugando, ¿no? Que el jugador un poquito más débil seguía pensando en el punto que había perdido y acababa perdiendo un set entero. Entonces, al final tienes que hacer ese reset, ¿no? Que es lo más difícil. Es decir, no ha pasado, ya está. Has fallado como todos. Sigue jugando. Y ahora haces el mejor partido de tu vida. Y eso demuestra, yo creo que el poder mental de un portero, ¿no? Es decir, sí, asumo, lo he fallado, no pasa nada, fallamos todos. Venga, sigo jugando. En pequeños es más difícil, porque evidentemente todo el mundo se ve señalado, el portero pequeño, ¿no? Que, pues mira, es que hemos perdido por tu culpa, ¿no? Y eso es más difícil, pero hay que, al final, el discurso tiene que ser el mismo. Sigue jugando, no pasa nada. Es un juego de aciertos y errores. Ni más ni menos. Si tú te quedas solamente con el acierto, con el error, no estás jugando al deporte al 100%. Y yo, ahora que hablabas del portero sobre todo en base, me canso de ver acciones de banda o corners preparados para que vean a los porteros bajos, el finalizar por arriba. ¿Cómo se trabaja también con estos porteros de base en ver que es una cuestión física, en no poder llegar a ese balón? ¿Crees que se está formando bien en ese sentido competitivo de aprovecharse en esa situación? Yo creo que tendríamos que limitar. Mira, sin ir más lejos, comentábamos del balonmano. El balonmano tiene, hasta Levin, tiene un larguero más bajo que en la portería. Todos están con larguero más bajo. Creo que en el fútbol sala se debería establecer un larguero más bajo primero para potenciar otras cosas. Porque al final un chute fuerte, da igual, el mejor portero del mundo, si es bajo no lo va a parar. Entonces, creo que deberíamos cambiar ese aspecto para la base, para mejorar el portero por la frustración al final y también hacerle ver, oye tío, te ha metido un gol desde 40 metros o de 20 metros por arriba, no pasa nada, sigue. Es más psicológico que otra cosa. Pero podríamos mejorarlo bajando el larguero, se podría hacer. Un poquito yendo también a ese trabajo, ¿no? Mental, de concentración, de saber inhibir, ¿no? Y centrarse en lo que uno puede controlar. Eso al final trabajarlo es día a día, pero también es tener alguien detrás que te diga bien por dónde tienes que ir. Mira, al final, estamos hablando de categorías pequeñas, la concentración es lo más difícil de conseguir. El niño se distrae porque es niño, es muy habitual. Si conseguimos que el portero esté completamente... Muchos entrenadores me comentaban que para solucionar esto, lo que hacían era a los 10 minutos cambiar al portero, primero para que el tiempo de concentración no fuese tan largo y pudiesen estar los dos concentrados, y otros entrenadores no, simplemente los mantenían siempre en tensión. Es lo más difícil. Estar concentrado cansa, mentalmente cansa. Entonces, si conseguimos que el niño esté atento al juego, esté atento sobre todo cómo está jugando tu equipo, con pequeñas pinceladas, ¿no? Estamos presionando, yo qué sé, Xavi, estamos presionando, sí, pues mira, ¿qué hacemos? Pues tengo que tirar para arriba, venga, perfecto. Les vas dando, como digo yo, un conocimiento guiado, ¿no? No les dices realmente lo que tienes que hacer,
pero le vas diciendo inputs de decir, venga, acuérdate que tienes que estar aquí, venga, el equipo que está haciendo, pum, ¿qué tienes que estar haciendo tú? Aquí, perfecto. Creo que conseguiremos, que es lo más difícil, ¿eh? La posición en portería, la buena gestión, la concentración y la toma de decisiones son para mí los aspectos más difíciles de un portero. Técnica podemos adquirir con trabajo, técnica, la calidad táctica también, evidentemente, pero la gestión de posición, cómo colocarse en cada momento, qué hacer en cada momento, para mí es lo más difícil de conseguir. Y ya no hablo de pequeños, hablo también de grandes. O sea que cuanto antes se empiece con ese trabajo, mucho mejor, mucho mejor. Al igual que el trabajo comunicativo. El trabajo comunicativo es muy importante. El portero tiene una visión privilegiada del campo, de qué es lo que está pasando. Pues mira, me vienen por aquí, me vienen un 2 contra 1 allí, qué tengo que hacer, cómo tengo que colocar, cómo tengo que guiar a mi compañero. Al final, una comunicación buena te da mucho. Hay que estar en constante comunicación, evidentemente, sin abusar. No podemos estar radiando un partido. Pero el portero tiene que estar comunicando sencilla y claramente, a un cierre, izquierda, derecha, a una colocación en un córner. Esa comunicación tiene que existir. Hay que trabajarla desde pequeña. Hay muchos juegos para trabajar. Desde que ponerle una cinta a un niño y guiarlo como si fuese una gallinita ciega para trabajar la comunicación, a, yo qué sé, al decir el nombre del jugador que toca la pelota, para que el niño se acostumbre a hablar. Porque a los peques les cuesta hablar. Luego hablabas antes también de saber qué portero tienes para trabajar en ese aspecto concreto, que no todo tipo de trabajo sirve para cualquier portero. Ahora, justo hablábamos con Gustavo Muñara hace poquito y nos comentaba que parece ser que la relación, que España tiene un problema en la portería, que no sabemos el modelo de portero que buscamos o que tenemos. Uh-huh. ¿Crees que se está perdiendo ese conocimiento de causa de qué tipo de portero es el que tenemos aquí? El problema no creo que sea en porterías en concreto, sino en general. Necesitamos, pues no sé cómo decirlo ni cómo trabajarlo. Necesitamos otro aire de trabajo. Otro aire de trabajo significa un trabajo diferente porque el fútbol sala está cambiando. Cuando digo está cambiando, digo que en mi época, antiguamente, el tema físico no era un condicionante muy especial para ser bueno en el fútbol sala. Ahora todos los equipos trabajan físicamente, todos. Todas las selecciones bien preparadas físicamente, evidentemente con su salto de calidad técnica, te ponen en una dificultad. ¿Por qué? Porque estamos quizás más preocupados de un sistema que de una calidad individual. Quizás. La calidad individual es la que determina cualquier equipo. Tú puedes trabajar muy bien el tema físico, pero al final una calidad individual es la que te soluciona un partido o no. Y tenemos que intentar dar esa calidad individual. Yo creo que a nivel de jugadores sí que España tiene muchos muy buenos jugadores. En un futuro lo sabrá individualmente y tácticamente. Y porteros, tenemos que saber, primero, que las jornadas no son iguales. Eso es irremediable. Pero que tenemos buenos porteros que tenemos que, sobre todo, como ya está haciendo muy bien la selección, trabajar con el pie. El trabajo con el pie es fundamental en todos los aspectos. Y después, una incorporación espontánea, toma de decisiones del portero, de leer lo que está pasando en cada partido, es muy, muy importante también. Por mucho que no esté determinada por el entrenador muchas veces, ¿no? Es decir, yo tengo que leer qué está pasando. Y eso lo tendremos, poco a poco, en el futuro lo tendremos. Cuesta más, sí, porque las exigencias son más altas. No me gusta la palabra fácil, porque antes tampoco era fácil, pero es más difícil trabajar ahora porque todo el mundo ha trabajado. Que algo bien también de la salud del deporte, cómo evoluciona. Uh-huh. Y hablando con algunos porteros, comentan esto que decías del juego de pies, que ahora parece ser que se les exige más a nivel de juego de pies Uh-huh. que de parar. ¿Cómo se mantiene esa dualidad de, al fin y al cabo, un portero? Uh-huh. La función es de tener balones o colocarlos, Sí. y se está incorporando esto. Sí, como puedes ver, incluso hay muchos equipos que cambian portero para jugar con el pie en salida. Exacto, cambian para salir con el pie y luego para parar, pues lo cambian también, para que pare otro. Es un recurso. Al final, es lo que decimos, tú tienes que saber lo que tienes. Tengo un portero que no se maneja bien con los pies y tengo otro que sí. Pero el otro bajo palos para bien. Si tú puedes gestionarlo y, como digo yo, los dos están de acuerdo y van en la misma sintonía, perfecto. El trabajo de pie se tiene que introducir desde muy pequeño también. Y nosotros lo llevamos diciendo y lo vamos haciendo y muchas personas también trabajan igual. En cualquier rondo,
en cualquier conservación, no perdemos a los porteros. Pongámoslos ahí para que trabajen juntos, para que puedan adquirir esa técnica. No es lo mismo trabajar técnica sin que nadie te apriete. En una conservación te aprietan. Pues tú trabajas casi una situación real. Me están apretando, tengo que sacarme el balón de encima, tengo que sacármelo bien de encima. Entonces, por ahí creo que tiene que ir el tema de trabajo para formar buenos pasadores, buenas incorporaciones al ataque. Y evidentemente, cuando tú vas al ataque, tienes una opción de chut. También hay que trabajarla. Hay opción de pase, sí, pero también hay opción de chut. De hecho, se ven goles de porteros y grandes goles. Bueno, de esa visión de que el portero es el primer atacante, ¿no? Y el último. El último defensor, correcto. Últimamente, ¿no? Y si nos vamos al fútbol 11, el Barça pues, empezó esa importancia, ¿no? De darle al portero, ¿no? Volvió ahora con Víctor Valdés, de darle esa iniciativa, ese protagonismo del juego de pies. En algún documental lo que se ha hecho de fútbol formativo del Barça, bueno, tal como se comenta, ¿no? En todas las tareas de entrenamiento específico del portero, el juego de pies está presente. No, yo, por ejemplo, en este caso, mi forma de trabajar es siempre, hay una condicionante con el pie. Tienes que dar un pase, tienes que dar una asistencia, tienes que hacer una conducción. Creo que es fundamental para que eso se incluya en decir, ya no soy portero solamente para parar, soy portero también para incorporarme, para dar un pase en condiciones, para, si hace falta, apoyar a un compañero cuando recupera un balón y yo tengo que estar adelantado para poder jugarlo. Todo esto hay que entrenarlo, evidentemente. Cuanto más lo entrenes, mejor. Mira, Sito Rivera, me acuerdo una vez en una de las clases que decía, pues mira, yo al final al portero lo ponía a dar 10 pases largos. Dice, no sé si va a mejorar. Dice, pero durante la semana ha dado 40, 50, cuando antes no daba ninguno. Entonces esa mejora, esa repetición de gestos, al final el entreno te da la mejora. Y entrenamos a los porteros con el pie precisamente para que mejoren para el partido. Una salida de banda, hoy en día, es muy difícil ver que el portero no salga a una banda para jugar. Para que jueguen con él, para poner en duda la defensa. Y en cuanto al fútbol, como decías, antes no se veían equipos presionar. Desde que se instaló la presión arriba en el fútbol, los porteros están obligadísimos a jugar con el pie. Porque es un jugador más que tiene una visión pues, para tener la superioridad necesaria para crear la salida de balón. Y volviendo ahora a tu trayectoria, tras una larga etapa en base, entrenando juveniles, te llega la oportunidad de recalar en Industrias. Uh-huh. Ahí cumpliendo la función de coordinador deportivo y también de porteros. ¿Había una figura de entrenador de porteros antes a que tú llegases? Sí, cuando yo llegué estaba Ginés, que estaba también trabajando con Didac también y demás, que por problemas de trabajo creo que no podía seguir, entonces fui yo el que me incorporé al staff con Xavi Pasarrius, recuerdo. Después vino Oscar Redondo y después vino Javier Rodríguez. En estos 7 años, al final, de coordinación solo estuve los tres últimos. Al principio pues solamente me dedicaba a entrenar de porteros y entrenar de porteros de base. También hacíamos esa misma figura. Llegar a Industrias, pues mira, fue muy importante porque al final es el club donde más tiempo he estado. O sea, yo he estado 7 años ahí, siempre había estado 2 o 3 años en un club, 2 o 3 en otro, pero al final estaba contento, trabajaba a gusto, trabajaba bien. Y mira, he estado 7 años y la verdad es que no me arrepiento. Estoy muy contento. Y ahora se da la casualidad que el actual entrenador de porteros de la base es Borja. Sí. ¿Crees que es importante también esta función de ir creando referentes? Sí, es muy importante. Yo creo que al final, las personas que tenemos una edad ya, no, pues tenemos que tenemos que intentar enseñar siempre, ¿no? Y que un portero que al final tú has tenido, quiera ser entrenador de porteros y quiera dedicarse, pues, ostras, se agradece, ¿no? No por mí, sino porque dice, hostia, la figura de entrenador de porteros es importante. A nivel de que te miren, pues yo quiero hacer esto. Es muy importante. Dice mucho del trabajo que has hecho, ¿no? Cuando la herencia que dejas, ¿no? En la base es alguien que ha estado en tus manos. O sea, que Sí. las cosas más mal no. No, que va. Estoy muy contento a nivel personal, es un tipo espectacular, Borja, y a nivel de porteros, pues ya todos vemos que está mejorando día a día y que ya no es un proyecto, ¿no? Ya es una realidad, ¿no? Es uno de los porteros jóvenes con mucha proyección ya de cara a un futuro bonito. Porque estando en Industria Santa Coloma, ese trabajo, ¿no? De entrenar a la vez la base y entrenar al primer equipo, te permite un poco también, ¿no? Tener esa perspectiva de saber
los pasos, ¿no? Y todo eso que necesita un portero para llegar a la primera división. Sí, al final tú vas viendo al infantil, vas viendo al cadete, vas viendo al juvenil, vas viendo que van quemando etapas, vas viendo que un chaval que estaba en infantil con nosotros ahora está también entrenando con el primer equipo. Hombre, pues te alegra, ¿no? Es decir, hostia, pues vamos bien. Evidentemente no todo el mundo puede llegar, es evidente, pero te alegra que el que llega como portero, pues acaba siendo portero, no lo deja o no se frustra o dice ya no juego más. Yo creo que es importante en base establecer sobre todo una ilusión por mejorar. No le podemos prometer vas a llegar al primer equipo. Le podemos prometer vas a mejorar. Eso sí lo podemos decir, porque con el trabajo al final se mejora. Pero no le podemos decir, no, mira, tú vas a ser el portero del juvenil nacional en 2 años, no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero te vamos a decir, mientras estés aquí te vamos a cuidar y te vamos a entrenar bien, o vamos a intentarlo. Y precisamente pasaba Borja ahora aquí en nuestro primer capítulo y comentaba de que en muchas ocasiones se ve la figura del compañero de portería como una rivalidad cuando realmente no es así. No debería ser así. ¿Crees que esta apuesta ahora que está haciendo los últimos años Industrias de esa portería joven ayuda a que se cree ese clima de...? Sí, al final yo recuerdo cuando estaba con Borja también, estaba con Mario. Mario también, pues otra persona excepcional que se llevaban muy bien. De hecho son amigos, es curioso, ¿no? Es decir, hacemos de lo algo raro una cosa que tendría que ser normal, porque son compañeros de equipo. Al final tienes que buscar lo mejor para el equipo y hay que ser lo suficientemente sincero y honesto y decir, pues si el otro está mejor, está mejor. Yo soy bueno o puedo ser bueno, sí, pero ahora el míster además ha decidido que juegue el otro porque está mejor que yo, tengo que aceptarlo, trabajar y esperar mi oportunidad. Creo que de eso se trata un equipo, ¿no? Al final, como un jugador. Porque al final también son las demandas, ¿no? Que necesita un entrenador de porteros, ¿no? Actualmente. Sí. El saber gestionar esas dos personas, ¿no? Para que sin perjudicar al grupo o en su mejor individual, puedan sacar su mejor rendimiento sin perjudicar al otro. Eso es difícil, creo que es lo más difícil, ¿no? Porque es lo que hago antes. Yo estoy trabajando con un portero que lleva 3 semanas sin jugar y tú le dices, venga, que está bien, claro, a veces te mira y dice, vale, estoy bien, pero no juego, ¿sabes? Es decir, bueno, no pasa nada, pues el míster ha decidido que juegue por este motivo, pues tienes que aceptarlo y tienes que seguir. Al final no puedes basarte en una esperanza, tienes que basarte en tu trabajo. Llegará tu oportunidad. De hecho, así pasó. A veces estaba Borja, muchas veces, y por un tipo de lesión o algo, tuvo que jugar Mario, o viceversa. Y eso es lo que te da realmente decir, oye, pues están trabajando bien. No puede ser que uno trabaje mucho porque juega y otro que no juega se deje ir. Y ahí está nuestro papel, ¿no? También, a nivel psicológico, a nivel de conocimiento de persona. De decir, venga, eres profesional, tienes que vivir de esto y tienes que trabajar. No pasa nada, no juegas, sigue trabajando. No juegas, sigue trabajando. Que hoy en día falta también un poquito general, en la sociedad, digo, esa canalización de la frustración. Es decir, no podemos abandonar tan rápido. Bueno, porque es un tema también de inmediatez, ¿no? De que la necesidad es generada a ese, lo que hago, la recompensa quiero ya. Ese es uno de los grandes problemas. Tú para llegar arriba no puedes llegar en nada. Puedes llegar en nada, evidentemente. Mi caso personal dice que he trabajado mucho para llegar ahí. Entonces, yo he disfrutado todo el camino. Eso me da pues, una riqueza y evidentemente estoy disfrutando muchísimo de esto, ¿no? Entonces, quizás, si tú te llega tan rápido todo, quizás no lo disfrutas tanto. Quizás, no lo sé. Tienes que disfrutar cada momento porque nunca sabes lo que va a llegar mañana. Y eso es lo que a veces le decimos a ellos, ¿no? Es decir, chavales jóvenes que llegan a industrias también, disfruta. No sabemos, al igual no eres jugador profesional, en 3 años no lo sabemos, pero el tiempo que está aquí disfruta, fórmate y ya veremos. Sí, que muchas veces falta esa mentalidad de, como tú dices, simplemente gozar de lo que estás haciendo. Se nos va un poco ese prisma o ese objetivo principal que yo creo que para todos es ese disfrute. Sí, y sobre todo en niños, muchas veces escuchas la frase, no, este partido no lo podemos perder, esto es fundamental. Sí que lo podemos perder, ¿por qué no? Hay que disfrutarlo. ¿Qué pasa? ¿No podemos perder? Sí que podemos perder. Y eso creo que es un mensaje que tenemos que dárselo a todo el mundo, adultos incluidos. Claro que puedo perder, exigencia máxima, al tope. ¿Lo has dado todo? Sí, no pasa nada. Ya está. Bueno, el problema está también en que sin resultado es lo que más preocupa y no ese proceso.
aquí es donde mucha gente, ¿no? Como no canaliza esa frustración. Exacto. El resultado al final te marca. Te marca porque, claro, tú estás en Barça, estás en Industrias, te marca los resultados. Estás ahí para ganar muchas veces. Es decir, tengo que ganar. Bien, pero ¿se puede hacer formando, disfrutando? Yo creo que sí. De eso se trata, de encontrar esa dualidad que te dé competición y disfrute a la vez. ¿Que pierdes? No pasa nada. Que esto forma parte del juego, lo que hablábamos antes del acierto y el error. Perder, ganar, al final, lo has hecho todo, sí, lo has intentado, el otro ha sido mejor, te ha ganado, y ya está. Tienes que darle la mano e irte a casa. No puedes hacer nada más. Y hablabas de tu etapa ahora en Industrias de 7 años, luego te llega la oportunidad de poder dar el salto a Arabia Saudí. ¿Cómo afrontas esa oportunidad? Porque justo lo comentábamos antes también, esa precariedad que hay en cuanto a entrenador de porteros, en cuanto a entrenador en base. Ese salto, ¿qué diferencias has notado? ¿Cómo lo has vivido tú? Pues la diferencia de entrenar sobre todo entrenar con un club y entrenar con una selección, ¿no? Es decir, tu trabajo es diferente. Es diferente porque en clubes es un trabajo diario. Selección es por ventanas FIFA muchas veces o por concentraciones que haces. Entonces, tienes que cambiar un poquito el chip y decir, vale, ¿tengo que mejorarlos? Sí, pero también tienes que sacar rendimiento más inmediato, porque te concentras para 3-4 partidos. Para una Copa Asia, para unos amistosos en Holanda. Entonces, necesitas más inmediatez que de la otra forma. No hay pretemporada, no hay casi nada, ¿no? El salto a nivel personal es diferente, porque claro, te vas de casa, dejas familia aquí, pero yo creo que es muy enriquecedor para mí. O sea, yo necesitaba hacerlo y estoy muy contento de haberlo hecho, no me arrepiento y de momentos ahí seguimos y la forma de trabajar con ellos, pues intento explicarles un poquito lo que trabajaba aquí. Intento aplicar lo mismo sabiendo pues lo que hablamos antes, la individualización del entreno. ¿Cómo voy a entrenar? Si yo estoy en el punto 10, llegar al 11 es fácil. Si yo, por ejemplo, estoy en el punto 3, 4, 5, tengo que ir al punto 7, punto 8, punto 9. No puedo exigirle al 11. Tengo que ir poco a poco y conseguir cosas a corto plazo. Y fuera de lo que es el fútbol sala, al final es cambiar un continente por completo, una cultura distinta. ¿Cómo es la vida de Arabia Saudí? Pues mira, bien, al final vivimos en un compound es un complejo para europea o gente de fuera del país, que estamos muy bien cuidados, la verdad, estamos con muchas comunidades muy bien. Tenemos todo el staff es español, Andreu Plaza, pues un referente también a nivel deportivo. Tenemos al asistente de vídeo y segundo entrenador también, un chaval de Zaragoza, muy bien, y el preparador físico también un chico de UTEBO excepcional, o sea, hay muy buena sintonía. Eso al final hace que nos ayude, ¿no? Es decir, vamos todos en la misma dirección y eso del día a día de allí, pues te ayuda, la verdad. Porque al final, tú como entrenador de porteros, ¿no? En esas mini concentraciones, ¿no? que tenéis, ¿a qué le das prioridad? Sobre todo, nosotros, al trabajar con la selección, trabajamos 3-4 porteros, incorporaciones nuevas que puedan haber, pero 2, 3, 4 porteros casi siempre son los mismos. Entonces yo también intento hacerle ver lo que os voy a explicar, también intentar aplicarlo cada día en el día a día de Workshop Club, para que luego la faena que nosotros hagamos no empecemos de cero otra vez. Muchas veces, pues cosas que se olvidan normal, pero hacemos un recordatorio rápido y seguimos trabajando pues el mismo sistema que hemos ido trabajando. Con ellos trabajamos mucho posición, sobre todo en portería, trabajamos mucho los ángulos de salida de balón, que la verdad es que lo han captado muy bien y le están mejorando mucho en ese tema. Y sobre todo el juego de pies, porque nuestro estilo de juego en la selección con Andreu es incorporar al portero, y tenemos un portero que tiene mucha calidad técnica y mucha calidad de pase, y tenemos que darle, pues es lo que hablamos de las demandas. Ese portero puede llegar hasta aquí, vamos a exigir un poquito más porque a este sí que le podemos exigir. El otro quizás con el pie no es tan hábil, vamos a exigirle otras cosas. Entonces, al final hay que exigirle pues lo mismo que aquí cada uno lo que tiene. Quizás en otro nivel de trabajo, porque ellos no han tenido la capacidad o la oportunidad de trabajar en base, siempre. Es un país relativamente joven, tiene 93 años, es decir, el deporte es joven, se está abriendo al mundo y poco a poco están influyendo con cosas de fuera, ¿no? Pero necesitan ese proceso, y ese proceso no se hace de la noche al día.
ese proceso se hace poco a poco. El jugador de Arabia Saudí, ¿no? El saudí es alguien que busca la inmediatez o tiene esa paciencia. El saudí, a nivel de trabajo, nosotros hemos conseguido, digamos, un clima de trabajo, una idea de juego muy buena. Lo hemos conseguido porque, pues evidentemente, porque nosotros tenemos otro tipo de cultura que instalamos allí o se instala desde el momento que llega. Con Andreu se está trabajando la zona a nivel de selección nacional, que lo han captado muy bien. La verdad es que yo me sorprendí y se lo dije a él, y a Andreu, hostia, estoy sorprendido de cómo pasan de un sistema zonal defensivo a un sistema individual impresionante. Estoy sorprendido. Lo captan bien y es una de las armas que tenemos para hacer frente pues, a muchos equipos mucho superiores a nosotros. Pero la verdad es que con nosotros confían mucho y eso a nosotros nos da un plus. Es decir, vale, vienen de fuera, sí, pero vamos a confiar en ellos. Y eso lo tenemos, que es muy importante. Para no venderles tu historia, sino para, esta es mi forma de trabajar, creemos que por aquí vamos a conseguir cosas, tenéis que creer en ello. Y eso es lo que están haciendo. Están creyendo y de momento vamos bien. Esperemos que siga así. Porque a nivel logístico, ¿cómo se trabaja con el grupo? ¿Qué diferencias has notado en cuanto a dinámicas de entrenos o de dirigirte hacia ellos? Bueno, al final el idioma. Al final mi nivel de inglés era el que era. Al final te das cuenta de que hasta que no lo practicas y no estás ahí, no mejoras. No hay más. No contes con un traductor. Tenemos traductor también, pero al final yo casi siempre me transmito en inglés con un portero que ellos el inglés casi siempre lo dominan. No todos, pero hay 2 o 3 que lo dominan y también me hacen de traductores. El traductor a veces está conmigo, a veces está con Andreu porque dividimos la faena, entonces está de un lado para otro, entonces a veces pues yo me comunico en inglés con ellos. Entonces, bien, yo he aprendido mucho inglés cada vez más, mucha fluidez y ellos pues lo que no entienden a nivel gestual, mímico se entiende perfectamente, ¿no? Es decir, me haces una demostración, trabajo mucho con vídeos con ellos, me hago sesiones, luego los cojo aparte, le digo, mira, pues esto es lo que te digo a veces. Y parece una tontería, pero todo el mundo trabaja con vídeo y es que es una herramienta muy buena. Realmente, para un portero a nivel de gesto técnico es muy buena decir, pues esto es lo que quiero, no quiero que te pongas aquí, quiero que te pongas aquí. Bueno, y aparte que el vídeo lo puedes usar desde diferentes ángulos, ¿no? El hecho de tener una visión más panorámica de la pista, luego otra detrás de la portería, ¿no? Que te permite ver posicionamiento de piernas. Eso es. De sus gestualidades, eso te da muchísimo también para reforzar esas palabras técnicas que a veces... Sí, a veces no es la comunicación, sino es qué quieres dar a entender, ¿no? Es decir, yo me puedo comunicar muy bien contigo, pero tú no me entiendes lo que quiero. Entonces yo cojo el vídeo y le digo, esto es lo que quiero. ¿Ves cómo estás poniendo el pie aquí? No quiero que lo pongas aquí. Quiero que te desplaces así y lo pongas así. Entonces, el vídeo es una herramienta para mí fundamental. Grabo, como dices tú, desde este ángulo o este ejercicio. Este sí que lo quiero grabar. Quiero grabar a este solo. Porque este es el portero que me falta que mejore ahí. Pues grabo ese. Y después se lo pongo, evidentemente. Y para mí ese feedback es muy importante. Muy importante. Luego está claro que ahí se trabaja por ventanas, como comentabas. Esa cantidad de tiempo que no estás con ellos en contacto directo trabajando con la selección, ¿qué trabajo hacéis vosotros? ¿Cómo os preparáis para afrontar una concentración? Pues muchas veces vemos vídeos de partidos de pues los clubes que están jugando allí en la liga, Etifat, Cachilla, diferentes equipos que vas viendo pues jugadores para poder incorporarlos o no. También se hacen camps de jugadores nuevos para poder incorporar a la selección o no, también como porteros igual. Entonces el trabajo nuestro es muy planificable. Es decir, tenemos 15 días o tenemos 12 días para trabajar con ellos. ¿Qué hacemos? Esto y esto. Evidentemente en 15 días a nivel físico no podemos hacer una carga brutal porque después tienen los partidos. Entonces viene más por sentarnos con el cuerpo técnico y decir, trabajamos aquí esto y lo otro. Esta es nuestra gran faena, ¿no? Y también evidentemente en función de rivales. Han sido el sorteo de Copa Asia, pues tenemos a Irak, tenemos a Australia, Uzbekistán. ¿Dónde afrontamos el partido? Venga, pues en el Irak así. Al final es una programación hasta llegar ahí, que es lo realmente importante, con unos camp previos, con unos entrenos previos, para llegar en perfectas condiciones óptimas aquí. Porque al final, a diferencia del campeonato español, ¿no? Que puede que no haya tantos parones, ¿no? Allí hay más libertad para hacer esas concentraciones. Quizás sí,
quizás la federación en este aspecto nos permite ellos cambiar las jornadas de liga y nosotros pues amoldar un poquito los camps para llegar a las citas que nos interesan en condiciones. Ahora, por ejemplo, está jugando la Copa Árabe allí, y mañana creo que son los semifinales. Entonces, si nosotros les decimos, oye, pues mira, aquí necesitamos meter un camp, ellos pueden mover una jornada de liga, no hay problema. Hay facilidad para eso. Diferente a España, que están todos los calendarios están saturados. Ahí tenemos el condicionante de que con el calor, por ejemplo, la liga no empieza hasta tarde. Y en Ramadán, por ejemplo, rara vez hay liga. Porque a nivel federativo, ¿no? Vosotros, ¿cómo tenéis mano para formar a técnicos de algún club? Para ayudar un poquito a... Esos son unos pasos que se han planteado. Planteado decirle, pues mira, aprovechados de nosotros, ¿no? Estamos aquí también, no solamente para dirigir, vamos a incorporar. Y en eso estamos. Se han enviado un par de propuestas para que la federación la estudie y pues haga pues, un calendario para poder hacerlo, y en eso está. Ahí estamos. Y comentabas también antes que estás en una escuela de porteros junto con Paco Serrano. ¿Qué trabajo hacéis a día de hoy? ¿Cómo ha evolucionado esa idea que teníais desde un inicio? ¿Y cuáles son los pasos que queréis afrontar en un futuro? Pues mira, con Paco, te digo, al hacer el tercer nivel, el grado superior, casualmente, pues adjunté una entrevista que le hice a él, porque con Cani tenía mucha amistad, estaba en Barça en ese entonces, y hicimos una entrevista a los porteros del Barça en ese momento para mi proyecto de grado. Y un día recibo una llamada de Paco, me dice, oye, digo, ¿quién eres? El Paco de San Agustia. Y dice, ¿tienes todavía en mente el proyecto aquel que me contaste de hacer y tal? Y dije, sí, pues me encantaría. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? Y bueno, ponemos la escuela le ponemos mi nombre, Paco Serrano y tal. Y digo, pues, encantado. Y desde hace esto, hace 10 años. Entonces trabajamos muchas tecnificaciones. Siempre que podemos disponibilidad, cuando Barça estaban con Paco y yo con Industrias, pues nuestra disponibilidad era limitada. Entonces hacíamos en Semana Santa, en Navidades, en verano, siempre jornadas de tecnificación. Ahora la próxima que tenemos es en Olesa, que siempre vamos en enero. Siempre nos está tan genial, igual que San Cubata en verano, siempre quieren que vayamos y vamos. Pues tranquilamente podemos tener en un día o dos 45 o 46 porteros. Para nosotros es un logro, gente que llega mucho tiempo con nosotros y gente nueva que está llegando. Y ahí seguimos haciendo tecnificaciones. La idea de un futuro, que hemos hablado muchas veces con Paco, es poder hacer en verano una semana entera de convivencias también. Que los niños se puedan quedar a dormir, una semana íntegra, como si fuese un campus real para dormir y todo. Ese es uno de los proyectos que intentaremos lograr. Claro, porque quizá antes, cuando empezasteis el proyecto, os encontráis que esos niños en sus clubes no tenían esa referencia de trabajar de porteros. Exacto. Pero cada vez más. Cada vez hay más y eso es bueno. Eso es bueno. Al final, todo club que tengo de entrenador de porteros, pues es bueno. Es bueno. Siempre digo que trabajar 5 o 10 minutos es mejor que trabajar 0. Con lo cual, es bueno. Bueno, y a veces en esos clubs, ¿no?, que tienen 2 o 3 entrenadores, que también se le dé una consigna, ¿no?, o una mini formación a ese segundo entrenador que pueda estar con los porteros en vez de darles ese balón. Creo que es importante que también a nivel de club se forme a ese segundo entrenador o ayudante, a que con otra función, ¿no?, también pueda... Sí, mira, de hecho en la industria lo hacíamos así, ¿no? Es decir, a todos los segundos o delegados, pues yo le enviaba ejercicios o le enviaba formas, le decía, si tenéis algún tipo de dudas, me decís, pero esto hay que trabajarlo sí o sí. Entonces, ves por dónde vas tú. Es decir, es fundamental. Si tienes un segundo, aprovéchalo. Tienes un segundo y un delegado, aprovéchalo. Es decir, dale faena. Vete por los corteros 10 minutos de la sesión. No pasa nada, 10 minutos, trabajo técnico. Trabajamos esto, trabajamos lo otro. Y eso ayuda al cuerpo técnico y a todo el equipo. Nosotros decíamos que es obligatorio trabajar en la coordinación. Nosotros hasta grandes, ¿no? Pero de pequeñitos es obligatorísimo trabajar la coordinación. Coordinación, equilibrio, fundamental. Y así lo instalábamos en los porteros en Industrias, y mínimo 10 minutos en sesión tenían que trabajar en coordinación. Una escalera de agilidad, cualquier tipo de coordinación. Porque es fundamental, sobre todo en edades pequeñas, que conozcan su cuerpo y que lo dominen. Sí, porque al final un niño no puede hacer la cruz si no domina, ¿no?, la lateralidad, domina diferentes segmentos del cuerpo. Es muy, muy habitual en pequeñitos a veces el no saber cuál es bajar al lado izquierdo o al lado derecho. A veces, pues gracias a esto, pues los niños cada vez más están más coordinados
y la lateralidad la tienen mucho mejor definida, ¿no? Es decir, pues ahora a la derecha o a la izquierda. Y esto no solamente para porteros, creo que es fundamental para todos los niños. Una escala de coordinación debería estar casi obligatoria para calentar, para conocer a tu cuerpo, para todo, en todos los clubes. ¿Y qué crees que es necesario para que justo esa figura del entrenador de porteros vaya incluyéndose ya con una ficha federativa que pueda estar dentro de un staff técnico, incluso en base? ¿Qué caminos se tienen que abrir para que eso se consiga? Pues yo creo que se tiene que apostar mucho más desde los estamentos que tienen que apostar por ello. Llámese Federación Española, Federación Catalana, quien sea, tienen que decir, pues venga, pues si tenemos fisio con ficha, tenemos un auxiliar con ficha, que está muy bien, un médico, ¿por qué no va a estar el entrenador de porteros con ficha? Tenemos que intentar lograr eso, hacer una petición al español o a quien haya falta para que saquen un curso oficial, si ellos creen conveniente que se tiene que sacar y que todo el mundo pase por ahí, y diga, ya tengo titulación, ya puedo tener ficha. Creo que ese es uno de los pasos que como entrenador de porteros se debería conseguir ya, para que pues mejoremos nuestra situación en los clubes, ¿no? Sí, porque al final en el fútbol ya hay esos cursos y eso también te permite garantizar un poquito más la salud. Exacto. Sí, te hará crecer. Te hará crecer a ti y al que tienes al lado. Toda la formación te hace crecer. Siempre puedes aprovechar algo de cualquier formación. Y en este caso, como es una formación muy específica, pues te va a ayudar seguro. Y ya volviendo un poquito al tema de antes, ¿no? Que esas claves de concentración, de colocación, ¿no? Esa comprensión del juego que necesita el portero y de empezarla a trabajar progresivamente, ¿no? Desde benjamines o levines. Últimamente, ¿no? Vemos muchos entrenos y creo que hay una tendencia, ¿no? De abusar de ese entrenamiento analítico, técnico, coordinativo, ¿no? Que al final son muchas acciones técnicas, pero a veces sin darme ese contexto. ¿Cómo tiene que ser esa evolución para dar esa transferencia al juego? La evolución tiene que ser siempre con juego real. Yo puedo trabajar muy bien la cruz de izquierda a derecha, pero si yo no le pongo un jugador ahí que sea real, una finalización, entonces el entrenamiento integrado es lo que te da todo esto. Tú juegas, por decirte algo, desgranamos un ejercicio, una cruz. Venga, con pelotas de tenis, técnicamente tienes que ponerlo así, la mano así, etcétera, etcétera. Venga, ahora vamos a dar un paso más. A una cruz en movimiento, con diferentes estímulos. Siguiente paso. A una cruz depende de este lado del izquierdo o del derecho. Siguiente paso, con jugadores reales. En un entreno, hablamos con el entrenador y le decimos, mira, juego reducido y cada vez que uno consigue 1 contra 1, obligatorio acabar contra el portero. Para que él trabaje la cruz en juego real. Ese entrenamiento integrado creo que es donde tenemos que llegar en todos los aspectos. Es como hablamos del lanzamiento. Trabajo lanzamiento sin nadie no es lo mismo. O trabajo con el pie. Con el pie un lanzamiento, no me presionan, lo voy a hacer bien. O normalmente lo haré bien. Vamos a poner el condicionante de cada vez que va un balón a banda, salta un jugador y el portero tiene que espabilarse para dar un pase correcto o tiene que darlo. Ese entrenamiento integrado es lo que nos va a dar la transferencia que tú hablabas al entrenamiento real. De lo técnico, de lo analítico, a lo integrado. Esa es la clave. Si no, pues claro, siempre dará pase y dice, hostia, este portero en los partidos no da ni un pase bien. Pero es que los entrenos da a todos. Vamos a ponerle más dificultad, más juego real, para que sea más real todo. Y para ir ya cerrando episodio, comentabas la posible evolución que puede tener el portero en la figura del entrenador de porteros con ficha federativa, también de la escuela Paco Sedano. Pero ¿cuál es el próximo paso de Fran? Buena pregunta, no lo sé. Yo ahora mismo tengo contrato hasta agosto con la Federación Árabe, la Federación Saudí, y no lo sé. La verdad es que no lo sé. Tiene que pasar en abril Copa Asia, que es en Tailandia, y a partir de ahí pues decidiremos qué hacer. La verdad es que de momento, evidentemente son 2 años fuera de casa, que está muy bien, la experiencia es muy chula, pero después de 2 años pues al igual la familia tira un poco, ¿no? Y te van diciendo que a ver cuándo vuelves, no sé qué. Todavía no lo tengo decidido. Si vuelvo, pues seguramente será aquí, a base, algún equipo que me encanta entrenar base y lo echo de menos también. El trabajo de porteros está muy chulo y es muy divertido, pero me gusta mucho entrenar y al igual va por ahí el tema. Bueno, para nosotros es un gusto de poder hablar contigo, sobre todo conocerte, ¿no? Porque mucha gente quiere llegar a ser entrenador de porteros, pero a veces no sabe esos pasos, ¿no? Para llegar a ello y que vengas aquí hoy nos permite un poquito también que la gente, ¿no? Pueda conocer
Es alguno de esos caminos, ¿no? Que se puede... Se puede llegar, pues, equivocándote mucho, como bien te he dicho, y aplicando muchas veces lógica, no más allá. Es decir, a mí mucha gente me ha escrito, ¿no? Después de cursos, envíame ejercicios de porteros, envíame. Yo siempre respondo lo mismo, no. Si quieres, hablamos y tú desarrollas tus ejercicios. Eso te va a dar más riqueza a ti que yo te dé a ti 15 ejercicios para cruz. Bueno, así ya puedes construir tu... Exacto. Esa es la clave. Yo creo que esa es la clave. Y tu metodología no puede ser la mejor. Seguramente tiene fisuras, seguramente. El tema está en encontrarlas y mejorarlas. ¿Para qué? Eso lleva a un puerto. Y antes de despedirnos, Fran, queremos preguntarte a quién te gustaría ver aquí por el podcast que se pasaste y charlar un rato con nosotros. Buena pregunta, no sé. A Didac, por ejemplo. Didac, claro. ¿Qué opina él? A ver. Bueno, pues intentaremos que hagan el podcast y... Muy bien. Será un placer. Yo he estado muy a gusto, gracias a vosotros. Y mucha suerte para el futuro. Muchas gracias a ti, Fran Burgueño, en Portero Jugador. I'm in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet.